Hoy en Si no lo veo no lo creo hablaremos de la mariposa Atlas. La mariposa Atlas tiene de nombre científico Attacus atlas. La palabra latina Attacus proviene del griego atakos, que en griego antiguo se utilizaba para referirse a ciertos insectos, posiblemente a algunas especies de polillas de Asia. Y Atlas hace referencia al titán Atlas, de la mitología griega. Seguramente le recordaréis como el titán que sostenía el cielo sobre sus hombros. Pues bien, como esta especie de insecto es tan grande, se le ha adjudicado el nombre de Atlas para evocar la imagen de algo gigantesco, tal y como es el titán Atlas en este mito. Además, el tipo de patrones de los colores de sus alas tienen cierto parecido a mapas geográficos, lo que ha podido influir más aún al hecho de llamarse de esta manera. Así que su nombre científico nos viene a decir básicamente que estamos hablando de una polilla muy grande y con colores que se asemejan a mapas. Así que sí, lo he dicho bien, una polilla. Aunque comúnmente se la llame mariposa, la Attacus atlas es en realidad una polilla gigantesca. A esta polilla la podemos encontrar en las zonas tropicales y subtropicales de Asia. Pero antes de seguir hablando del Attacus atlas, creo que deberíamos aclarar las diferencias entre una mariposa y una polilla, ya que muchos de nosotros pensaríamos en un principio que lo que diferencia una mariposa de una polilla son sus colores y su tamaño, y aquí vemos una polilla relativamente bonita y muy grande. Entonces, ¿qué es realmente una polilla? ¿Cómo la diferenciamos? Aunque tanto las mariposas como las polillas pertenecen al orden de los lepidópteros, las mariposas se agrupan únicamente en un único suborden, Rhopalocera. En el pasado, las polillas también se agrupaban bajo un único término que era Heterocera, pero ese término ha quedado anticuado en la taxonomía científica moderna. Actualmente, las polillas se distribuyen en varios subórdenes como Ceuloptera, Aglosata, Heterobadmina y principalmente Glossata, que justamente es el suborden al que pertenece la Attacus atlas. Una de las cosas más curiosas de la Attacus atlas, aparte de su tamaño, que ya hablaremos de él más adelante, es que pertenecen al suborden Glossata, y este orden se caracteriza, como hemos visto en el vídeo, por ser polillas con lengua. Pero es que el Attacus atlas no tiene lengua, ni siquiera tiene boca. Entonces, ¿cómo es que pertenece a este suborden? Y sobre todo, ¿cómo se alimentan? Pues la razón de que pertenezcan al suborden Glossata es porque han ido evolucionando a partir de ancestros del género Glossata que sí tenían probóscides, que es como se llaman a esta clase de bocas que poseen una especie de trompa, tal como es el caso de los elefantes o los saigas, que también tienen probóscide. Os dejo el link en la caja de comentarios del saiga por si queréis saber más de este increíble animal. El caso es, volviendo al Attacus atlas, que lo que ocurrió es que a lo largo de años de evolución, estos órganos se atrofiaron, pero la clasificación científica se sigue basando en su linaje evolutivo, así que podríamos decir que el Attacus atlas es como una excepción que confirma la regla, una glosata sin boca, una curiosidad más de este increíble animal. Vale, pero entonces, ¿cómo se alimentan? Pues es que no lo hacen. Estos insectos tienen un ciclo de vida centrado en la reproducción, así que toda la energía que tienen la han obtenido antes, durante su fase de larva. De hecho, durante la etapa de oruga es lo único que hacen, no para de alimentarse para almacenar toda la energía necesaria que necesitará durante su fase adulta, y al eliminar la necesidad de alimentarse, la especie ahorra aún más energía al no desarrollar órganos innecesarios como la boca. Así que con todo esto podemos deducir que la vida de la Attacus atlas no es precisamente larga. Su estrategia evolutiva se centra en acelerar el ciclo reproductivo, en lugar de disfrutar la vida haciendo más actividades como alimentarse. Ellas están enfocadas en solo una cosa: procrear. Es por eso que su etapa adulta es más breve que en otras especies, viviendo solamente entre 7 y 14 días. Pero ¿por qué la naturaleza la ha hecho evolucionar de esta manera? ¿No sería mejor para cualquier especie vivir más? Pues es que a veces la probabilidad de poder vivir más tiempo no hace realmente que puedas hacerlo. Me explico. La Attacus atlas compensa el gasto energético de hacer esa boca en reservar esa energía para especializarse en la reproducción. Eso nos ha quedado claro. Pero la razón de esto es porque su entorno no es precisamente el más amigable para ella. Los depredadores y las condiciones climáticas ya limitan de por sí su tiempo de vida, así que vivir menos tiempo pero con más intensidad para dejar descendencia es una ventaja evolutiva. Aunque pudiera alimentarse, realmente no cambiaría mucho, ya que incluso si pudiera recargar energía comiendo, sus posibilidades de sobrevivir mucho más tiempo seguirían siendo bajas. Sus depredadores, que van desde aves insectívoras, murciélagos, algunos reptiles y anfibios, e incluso en su etapa larval, son atacadas por otros insectos como hormigas, avispones y mantis religiosas, sin olvidar también que su forma de capullo tampoco se libran de depredadores, como las ratas, ardillas y musarañas, así que no es de extrañar que cuantas más veces se reproduzcan y más individuos haya de Attacus atlas, más posibilidades de sobrevivir como especie tiene. Pero no todo pinta mal para la Attacus atlas. Lo primero que quiero mencionar es que es el lepidóptero más grande del mundo en cuanto a la superficie de sus alas. De hecho, ya no es que sea la polilla más grande, sino el lepidóptero más grande del mundo, que incluye, como dijimos antes,
a las mariposas y a las polillas. Esto es con respecto a la superficie alar, pero si hablamos de envergadura sí que hay una mariposa que no polilla que le gana. Esta mariposa es la Ornithoptera alexandrae, conocida también como la mariposa alas de pájaro de la reina Alexandra. Esta mariposa tiene una envergadura de hasta 31 centímetros, superando a la Attacus atlas, que mide de entre 25 y 30 centímetros. Pero en superficie alar, la protagonista de nuestro vídeo sigue siendo la ganadora, con alrededor de 160 centímetros cuadrados. Otra curiosidad del Attacus atlas es que las puntas de las alas anteriores tienen una forma y color que hacen que se parezcan a la cabeza de una serpiente, y cuando se sienten amenazadas suelen mover sus alas para acentuar esta ilusión y ahuyentar a los depredadores como las aves y los lagartos. Y esto me lleva a una de las grandes diferencias entre las polillas y las mariposas, y es que las mariposas cuando están posadas tranquilamente suelen tener las alas cerradas. En cambio, las polillas suelen tenerlas abiertas. La Attacus atlas aprovecha esto para camuflarse en el entorno gracias a su coloración. Además, hay que tener en cuenta que las polillas, aunque no todas, suelen ser nocturnas, como es el caso de la polilla de la que hablamos. Al ser nocturna no necesita protegerse del sol, así que puede tener sus alas abiertas con tranquilidad en este aspecto. Las mariposas en cambio suelen ser lepidópteros diurnos, y el hecho de mantener las alas cerradas sobre su espalda las ayuda más a regular la temperatura corporal y reducir la exposición al sol. De todas formas hay que dejar claro que no todas las polillas son nocturnas ni todas las mariposas diurnas. Aunque lo general sea esto, no significa que no haya excepciones, como por ejemplo el caso de la polilla colibrí, que es una polilla diurna. Me gustaría decir también que las mariposas suelen tener cuerpos más finos en comparación a las polillas, que suelen tener cuerpos más robustos y a veces hasta peludos. Y además, la pupa en las mariposas forman una crisálida sin ninguna cubierta protectora. En cambio, las polillas forman un capullo de seda que envuelve la pupa en sí. En el caso del Attacus atlas, su capullo está envuelto en una seda que se llama seda fagara, y es tan fuerte que algunas personas lo utilizan para crear bolsos, carteras y otros artículos artesanales. Aunque no es una seda tan brillante como el del gusano de seda común, la resistencia que tiene la sigue haciendo muy valiosa. ¿Y esta clase de polillas cómo se reproducen? Pues las hembras liberan unas feromonas que pueden ser detectadas a varios kilómetros de distancia, y los machos con sus antenas siguen este rastro químico para encontrarla. Lo malo es que a pesar de su increíble tamaño, este tipo de insecto no vuela a distancias muy grandes. Como no necesitan buscar alimento, suelen permanecer en el lugar donde nacieron, así que este comportamiento sedentario reduce de nuevo el gasto de energía y aumenta las posibilidades de reproducirse con éxito en el corto tiempo que tienen. El apareamiento del Attacus atlas puede durar varias horas, y una vez que han terminado, el macho muere en poco tiempo. En el caso de la hembra, ella depositará entre 100 y 200 huevos en las hojas de las plantas, y morirá también al poco tiempo de ponerlos. Esos huevos tardarán entre 10 y 14 días en eclosionar. Cuando eclosionan, las orugas comerán y comerán alrededor de unas 4 o 5 semanas. Después vendrá la fase de pupa o crisálida, que dura alrededor de 3 a 5 semanas más. Y después ya tendremos de nuevo una polilla Attacus atlas adulta que no durará más de 14 días. En cuanto a la conservación, actualmente no se considera que esté en peligro de extinción. Sin embargo, la deforestación y la pérdida de hábitat podrían afectar sus poblaciones en el futuro. Por esta razón, es común que se críen en cautiverio tanto por programas de conservación como para exhibiciones educativas que nos permiten apreciarla de cerca. En conclusión, la mariposa atlas es un verdadero tesoro de la naturaleza. Desde su imponente tamaño y sus estrategias de defensa hasta su ciclo de vida único, nos enseña sobre la diversidad y la complejidad del mundo natural. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. También tienes el link de Patreon en la caja de comentarios por si quieres hacer un donativo para el apoyo y la mejora del canal. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.